Hola mis hermanos, muy buena noche, que Dios les bendiga, gracias a Dios, mire, ya estamos a viernes, hemos disfrutado de su gracia durante todo este tiempo y bueno, y espero que usted esté preparando su corazón para el domingo ir y ofrecer al Señor todo lo que le permitió vivir en la semana. Mire, tener contacto diario con la Escritura es elemental para no dar lugar a pensamientos humanistas que han imperado hoy en día en muchos cristianos, los cuales son guiados a veces por sus sentimientos y más que por convicción en ese aspecto. Y fíjense que es interesante, estos se conocen bíblicamente como personas sensuales, guiadas por emociones antes que por una convicción plena de lo que es la verdad. En nosotros los hijos de Dios, hermanos, es muy distinto en el momento que le hemos conocido a Él como nuestro Señor y Salvador, empieza a cambiar nuestras vidas. Hay un deseo de ser diferente, un deseo de dejar de pecar, un deseo de crecer en el conocimiento de Cristo. Bueno, eso es lo normal, lo que vemos nosotros lo normal en un hijo de Dios, ¿no? Y si hay lo contrario, significa que nunca hemos nacido de nuevo o hemos conocido al Señor. Como cristianos ya no podemos justificar nuestras acciones o actitudes ante los demás, y menos como algo que nos identifique como cualquier persona del mundo. No podemos hacer eso. Mire, a veces decimos, así soy. Y esta frase, así soy, ha causado tantos estragos en la vida de muchos creyentes que ya han normalizado sus malas acciones y actitudes. Y eso no es correcto. Esta noche meditaremos en una porción de la carta a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo del 5 capítulo 3, versículo del 5 al 15. Y nuestro devocional tiene por título, precisamente, lo hemos puesto esta noche, cosas que normalizaste en tu vida tienen que parar ya. Definitivamente. Hay cosas que nosotros las vemos tan normal y pensamos que así debe ser, y la Biblia completamente las reprueba en ese aspecto. Aquí el apóstol Pablo les hace referencia a la antigua vida, la cual ya no pueden estar en ella, y les pone el nuevo reto a andar en novedad de vida a la cual fuimos llamados, hermanos todos. Mucha gente, como le dije, normaliza sus actitudes como diciendo, pues así soy y no pienso cambiar. En un cristiano esto ya no es normal. Así que veamos qué nos quiere enseñar el Señor esta noche y esperemos estemos escuchando con un corazón dispuesto, sensible y sobre todo receptible a su palabra. Veamos versículos 5 y 6, por favor. Vea, este es un mandato en verbo imperativo que denota una acción de nuestra parte, una acción continua. Y dice aquí, haced, es un mandato, no es opcional, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y lo menciona Pablo aquí, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mis amados hermanos, nosotros estamos en otro plano ya diferente, ya que una vez que hemos conocido al Señor, nuestro nombre que está inscrito en el libro de la vida, debemos empezar a desprendernos cada día más y más de este mundo. Ya no pertenecemos a él y tenemos que verlo así. Mire, el uso del lenguaje figurado de Pablo cambia de los temas de la vida y la muerte, los de poner y quitar vestidos, en este caso. El apóstol Pablo aquí da un mandato que no es opcional, haced. Haced que morir, dice, lo terrenal en vosotros. El tiempo del verbo aquí griego en este mandato sugiere una acción decisiva, ya, como si Pablo dijese, háganlo morir, háganlo ahora, háganlo resueltamente, háganlo ya, basta. Dejen de hacer eso, dejen de hacer lo incorrecto. Aunque es obvio, mire que Dios ya lo ha hecho. Los cristianos deben conocerlo, considerarlo cierto y actuar en consecuencia. En otras palabras, no deben andar en la vida como si aún estuvieran vivos al pecado, cuando en realidad no es así, estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, nos dice la Escritura. Cuando uno debe hacer a un lado esa vida antigua, que surge de su naturaleza terrenal, todavía la tenemos, pero no tenemos que alimentarla. Dice Pablo, lo terrenal en vosotros, hermanos. Es literalmente los miembros que están sobre la tierra. Y esto contrasta con las cosas de arriba. Esta naturaleza terrenal es el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre de nuestra vida. Algunos dicen que esto se refiere al tipo de persona que eran los cristianos antes de convertirse, mientras que otros lo interpretan
lo cual es preferible como una referencia a las malas tendencias de los creyentes ahora de su antigua naturaleza, y que no tenemos que estarla alimentando continuamente. Aún si significa lo anterior, el efecto es el mismo, hermano. No deben vivir como antes. Los cristianos no podemos vivir como antes, pero ahora en Cristo son nuevas creaciones, nuevas criaturas, lo que nos dice 2 Corintios 5:17. Ahora fíjese, la lista de obras malas que brotan de la naturaleza terrenal incluye fornicación, que viene de la palabra pornea, como pornografía, ¿sí? Impureza, una perversión más amplia, pasiones desordenadas, malos deseos, deseos ilícitos, y avaricia o codicia, que es idolatría, porque busca la satisfacción en las cosas terrenales, no en las de arriba. Y otras listas similares de pecados aparecen con frecuencia en los escritos de Pablo, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 29 al 31, 1 Corintios 5:11, vemos el caso de inmoralidad juzgada. Hay en el capítulo 6 también, versículo 9, Gálatas 5:16, 5:19 al 21, que nos habla de las obras de la carne, Efesios 5, del 3 al 5 también. Ahora veamos el versículo 6. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es interesante, hermanos. En otro tiempo estuvimos en ese estilo de vida. Hoy ya no, completamente. Pablo aquí añadió que a causa de esas maldades, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. La palabra viene sugiere que la ira de Dios ya ha comenzado y que culminará con su futura y dramática visitación para erradicar el mal. Versículos 7 al 9, veamos. Fíjese lo que dice. Aquí Pablo dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, fíjese, el 7 dice, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo pasado, cuando vivías en ellas. Ya no es nuestro estilo de vida, ya no es lo que nosotros hacemos, ya no es lo que nos está moldeando. Lo que nos está moldeando ahora es un estilo de vida conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice el 8, pero ahora, fíjese, dejad otro mandato, también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego dice el 9, no mintáis, es otro mandato, los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, lo que antes hacíamos por naturaleza, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de la carne y los de los pensamientos, como dice Efesios capítulo 2. Si bien, hermano, fíjese, los cristianos colosenses vivieron en esos malos caminos antes de conocer a Cristo. Y Pablo les ordena a no hacerlo más. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La palabra dejad significa quitarse, como si se tratara de un traje, de una ropa maloliente. Aquí se usa la excepción ética, que significa arrojarlo como una prenda sucia, un trapo sucio, maloliente, despojarnos completamente de él, mis hermanos. Y la Biblia frecuentemente se compara con la conducta con una prenda. Los hábitos repulsivos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no son adecuados ni van bien con los cristianos, sino que son indecorosos para ellos. Ira, por ejemplo, es una actitud crónica y latente, mientras que enojo es una aguda explosividad. Viene la palabra timos, se define en otras partes como arrebatos de ira, cólera. La malicia es el vicio que está en la raíz de la ira y el enojo, así como blasfemia, que es hablar mal o en forma crítica, criticona. Estas prácticas están completamente prohibidas entre los cristianos. Y menciona también palabras deshonestas. Son las que caracterizan a una forma de hablar vergonzosa e hiriente. Los cristianos, hermanos, tampoco deben mentir, porque la veracidad es un requisito esencial para los seguidores de aquel que es la verdad. Mentir así, hermanos, como todos los demás vicios, son impropios del cristiano, porque al salvarse con sus hechos muertos, descartó a su viejo hombre, su anterior y pecaminosa forma de vida, características de los no regenerados. Los no regenerados son los que no tienen vida en Dios y viven obviamente muertos en delitos y pecados. Nosotros ya no podemos vivir en esos delitos y pecados. Versículo 10.
Y fíjense a lo que nos invita Pablo. Y revestido del nuevo, del nuevo hombre que Dios ha hecho. Y dice aquí, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mucha gente dice, pues así soy y ni modo. No, el así soy es un justificante para no querer cambiar y no podemos hacerlo. Aquí Pablo dice que nos debemos revestir del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nosotros, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cristiano, hermanos, debe vestirse del nuevo hombre, nuevo modo de vida o predisposición. Por lo tanto, su conducta debe ir acorde con esa nueva posición. Este nuevo yo necesita una constante reconstrucción que se va renovando tiempo presente y continuo para que pueda salir victorioso sobre el pecado. Y Pablo expresó esta idea de constante renovación ahí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Aunque nuestro hombre exterior, que es esto, nuestro cuerpo se va desgastando, el interior, dice Pablo, no obstante se renueva de día en día. Es una acción continua. Romanos 12:2 nos invita a transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación en nuestra mente. Esta renovación del nuevo yo debe ser en conocimiento, hermanos. Toma lugar cuando el creyente alcanza una comunión y conocimiento profundo y personal con Cristo. Y esta renovación, créame, es conforme a la imagen del que lo creó y cuyo objetivo es transformar a los creyentes a la semejanza del que es lo mejor, ya que la nueva naturaleza fue creada a imagen de Dios. Adán fue creado a imagen de Dios, Génesis 1:27 nos lo dice, lo cual incluía una semejanza moral e intelectual con él. Aunque esa imagen no fue borrada, sino fue distorsionada por la caída, desgraciadamente, sí se corrompió y necesita ser restaurada y renovada. Por eso viene el plan soberano a través de nuestro Señor Jesucristo para restaurar esa naturaleza caída. Mire, los cristianos llegan a ser cada vez más como el Señor al ir renovando su nueva naturaleza, su mente, al rendirse al ministerio santificante del Espíritu Santo. En la resurrección los creyentes tendrán la imagen del hombre, Cristo, del cielo. ¿Sí? Mire, entonces quedará completa la tarea de restaurar la imagen divina, porque seremos semejantes a Él, nos lo dice 1 Juan 3:2. Versículo 11, por favor. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús. En Cristo, las distinciones humanas han sido canceladas. Aquí no hay división, Dios no hace acepción de personas. Estas incluyen diferencias de nacionalidad, judío o griego. Los judíos llamaban griegos a todos los que no eran de su nación. ¿Sí? Religión, por ejemplo, circuncisión y circuncisión, la cultura, cualquiera que fuera extraño a la cultura griega era bárbaro, un escita era una nómada salvaje, así lo llamaban, y economistas o sociales siervos o libres en ese aspecto. Si un griego incircunciso, bárbaro, escita o esclavo llega a ser creyente, se convierte en una nueva criatura, lo que nos dice 2 Corintios 5:7. El que está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y se hace un nuevo hombre, igual que un judío o libre que se convierte en cristiano, porque Cristo es el todo y en todos los creyentes. ¿Ok? Y esto es, las distinciones humanas convencionales quedan derogadas, hermanos, y modificadas por nuestra unión con Cristo. En Cristo, todas las barreras han sido derrumbadas, porque en verdad todos los creyentes son creados iguales. Por lo tanto, su nacionalidad, anterior religión, cultura o situación económica debe eliminar sus antiguas prácticas pecaminosas y vivir en conformidad con su nuevo yo. Ahora, Pablo, fíjese, en los versículos de 12 al 15, nos habla que debemos vestirnos de las virtudes de la nueva vida. Por causa de sus nuevas vidas en Cristo, los creyentes somos llamados a vestirnos de virtud, permitiendo que la paz de Cristo gobierne ahora nuestros corazones.
La palabra de Cristo debe morar, dice aquí, abundantemente en ellos y debe hacernos, la verdad, todo y todo lo tenemos que hacer de aquí en adelante en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ve al versículo 12. Nos habla y nos invita a hacer morir los deseos carnales y ahora nos habla a ponernos una vestimenta diferente, una vestimenta de santidad que solamente Dios lo puede hacer. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es un escogido de Dios, hermano? Dice, santo, apartado y amado. Somos receptores del amor de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Esos son los ropajes que deben ahora caracterizarnos y resplandecer nuestra vida, de mansedumbre, de paciencia. Mire, Pablo llamó de nuevo a los creyentes a realizar una acción decisiva al decirles vestidos. Debido a que se han revestido del nuevo hombre, deben vivir en conformidad a esa realidad, hermanos, teniendo los atributos y actitudes apropiados. Ahora, en los versículos 8 y 9, Pablo enlistó 6 vicios, como ya lo vimos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira. Ahora, en contraste a tales vicios, los cristianos, como escogidos de Dios, santos, separados para Dios y amados, deben mostrar varias virtudes que son entrañable misericordia, ¿sí? Que significa literalmente tierna simpatía o entrañable compasión, y una expresión muy conmovedora, poco usada, que el Señor siempre la tuvo, era movido a misericordia. En Filipenses 2, versículo 1, Pablo unió estos dos sustantivos con la conjunción, la griega, y sobre todo, fíjese, benignidad, la benevolencia en acción; humildad, una actitud de sumisión espiritual ante Dios; mansedumbre, una actitud que considera a los demás como superiores a él mismo y es enseñable; y paciencia, autocontrol, responde en forma inalterable ante la provocación. Y en griego, las últimas 3 mencionadas en el mismo orden, en Efesios 4:2, por ejemplo. Por otro lado, en Gálatas 5:22 a 23, las obras de la carne y el espíritu incluyen 3 de las 5: paciencia, mansedumbre y benignidad. Versículo 13, por favor. Dice aquí, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, porque las relaciones interpersonales son complicadas, hermanos. Pero dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Además, mire, los creyentes deben soportar unos a otros, tolerarse unos a otros. Somos distintos, pero aquí es donde entra el buen juicio, la buena tolerancia, haciendo uso de las actitudes mencionadas en el versículo 12. También tienen que perdonarse unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, ¿cómo? Bueno, dice la forma: perdonando de la manera que Cristo los perdonó, gratuitamente y generosamente. Porque el resentimiento, mire, no debe tener lugar en la vida del cristiano, porque lo puede conducir precisamente a cometer los pecados mencionados ahí en Colosenses, en esta parte. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Una vestimenta que Dios te da y te capacita a través de la muerte de Cristo para que tú puedas amar. Pero sobre todas estas cosas, los creyentes deben vestirse de amor. Como Pablo lo dijo en otro lugar, el mayor de ellos es el amor. Esas virtudes es el amor, hermanos. En 1 Corintios 13:13. En el catálogo de virtudes de la persona, el amor debe estar en el lugar más visible, porque es de suprema importancia y además es el vínculo perfecto que lo une todo. Y por último, el versículo 15, por favor. Mire qué interesante a lo que nos invita. Y la paz, haciendo todo esto, haciendo morir el viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre, en verdad, buscando el amor, la misericordia. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados a paz, llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Siempre tenemos que agradecer a Dios. Los creyentes, hermanos, deben dejar que la paz de Dios gobierne sus corazones, porque a ella han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Y entre más cerca estén los creyentes de Cristo y su semejanza, más se acercarán los unos a los otros. ¿Ok? Acuérdense que como estamos en luz, como Él está en luz y nosotros venimos a la luz también, tenemos comunión los unos a los otros. En las relaciones interpersonales, hermanos, fíjese que la paz, la tranquilidad
trascendente dada por Dios es la que debe gobernar, arbitrar, decidir cada combate. Una palabra usada aquí solamente en el Nuevo Testamento, decidir contra. Fíjese, los seguidores de Cristo que se han vestido precisamente de las virtudes que Pablo enlistó, ¿sí?, se interesan porque la paz de Dios resuelva toda dificultad y no su capacidad de disputar. Los cristianos también deben de ser agradecidos. Una actitud de gratitud precisamente contribuye al disfrute de la tranquilidad espiritual, mientras que las quejas crean intranquilidad interna. En cuanto dependa de vosotros, dijo Pablo, estad en paz con todos los demás. Así que no hay excusa, hermanos, no hay excusa. Y cosas que normalizaste en tu vida tienen que parar ya, definitivamente. Si estás permitiendo el pecado, si estás permitiendo la ira, el enojo, infinidad de cosas, palabras deshonestas, tienen que parar, no es justificante. No puedes decir así soy, no. Es un mandato que Dios te da y tienes que empezar a trabajar y dejar todas esas cosas, porque no glorifican al Señor, al contrario, constrictan al Espíritu Santo, lo entristecen por completo y necesitas dejar y parar todas esas cosas ya. Si tú te justificas en que así soy, perdóname, pero Cristo no hace cosas a medias. Cristo hace una nueva creación, una nueva criatura en nosotros y nos va transformando. Todavía traemos cosas, rasgos del viejo hombre, pero tenemos que rendirlo a Dios y no nos justificamos. Yo puedo comprender muchas cosas y siempre lo he dicho, que no soy perfecto, pero sí soy perfectible, porque Dios ya empezó una obra en mí y no puedo justificarme. Al contrario, me sigo justificando, me voy a deslizar y voy a caer fuertemente. Así que tienes que enfrentar la realidad de las cosas como las estás viviendo. Así que, hermano, le invito a que deje de normalizar su estilo de vida, deje de normalizar sus pensamientos, deje de normalizar sus acciones. Si no están apegadas a la Biblia, deje de estar normalizando lo que tiene que parar ya. Así que le invito a orar y terminar este fin de semana con esta reflexión. Y si hay que cambiar, si hay que pedir perdón, si hay que restaurar, si hay que en verdad arrepentirte de lo que has hecho y que para ti es muy normal, bueno, el Espíritu Santo te está guiando a otra cosa y tienes que pedir perdón y restaurar tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos en verdad por este fin de semana que nos permite ya terminar, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias por la forma en que nos has hablado en este fin de semana, en esta semana. Y Padre, que tenemos que ser conscientes de todas las cosas que hemos hecho, de todas las cosas que tenemos que cambiar, aún de todas las cosas que tenemos que conocerte, y aún de aquellas cosas que tenemos que renunciar al oculto y vergonzoso y vivir en agradecimiento y en agrado a ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras actitudes. Te pedimos perdón cuando hemos dicho así somos y no es verdad. Somos nuevas criaturas, somos personas que pueden cambiar, somos personas que están bajo la dirección tuya, Señor, y bajo el control de tu Espíritu Santo. Perdona nuestras acciones, perdona nuestra vida y ayúdanos en verdad a entender que no podemos justificar nuestros actos y nuestros pecados. Te pedimos perdón y restaura nuestras vidas, porque en verdad queremos conocerte más y más. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Mis hermanos, gracias, de veras, gracias por seguirnos, gracias por conectarse, gracias por este fin de semana que Dios nos permite. Prepare su corazón para el domingo, que usted vaya, de verdad, con ese gozo a darle, a ofrecerle al Señor, no estarle pidiendo, a darle, ofrecerle lo que le permitió vivir en la semana. Usted tiene que vivir de lunes a sábado plenamente, el sábado entregarle al Señor. Y si viven bajo pruebas, bajo tensión, pues también tiene que agradecer a Dios, porque todo esto nos ayuda bien en ese sentido. Así que soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad. Es un placer haber estado contigo toda la semana. Este viernes pues ya nos disponemos a descansar un poquito, después de estudiar, después de hacer tantas cosas para el Señor. Bueno, vamos a descansar un poquito, pero gracias a Dios que nos permite estar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, hermanos. En su presencia lo encontramos todo. Su presencia nos llena. Así que gracias, que Dios te bendiga, tengas una excelente noche y te veo el lunes, primeramente Dios, con un devocional más para el alma. Gracias, gózate grandemente y te veo el domingo, si Dios nos permite, y disfrutar de su presencia. En el nombre de Jesús te bendecimos
Gracias por todo y muy buenas noches.